Agintariok, epaimaiko presidentea, Llano Andreok, gabon deizuela eta eskerrik asko, ona etortzagatik ongi etorri ekitaldi honetara. Ikusten duzuen on gauden, kokagune berezi batean, Victoria Eugenia Antzokiana ikustu ere. 1912 urtean egin zuten eraikina da, eta gaur, 100 gora urte geroago, hain justu ere 2018ko Basque Culinary World Prize saria jasoko duena, bere altzoan, bere magalean hartuko duena. Alegia, Eusko Jaurlaritzak eta Basque Culinary Centerrek bultzatutako nazioarteko sari emate hau jasoko duena. Sukaldaritzak emari handia du eta hortaz asko dakigu hemen Euskal Herrian. Eta urten berriz ere ikusi dugu gizartea hobetzeko, gizartea eraldatzeko ahalmena duela. Con el Basque Culinary World Prize se pretende reconocer la labor de diferentes chefs que mediante la gastronomía, lógicamente, llevan a cabo iniciativas transformadoras, iniciativas que tratan de mejorar la sociedad. Se trata de un premio internacional impulsado por el Gobierno vasco y por Basque Culinary Center. Vicente Hacha, rector de Mondragón Unibertsitatea y presidente de Basque Culinary Center, adelante, por favor, para dar las características de este premio. Hacha jauna, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Diputatu nagusia, sailburua, agintariak, Llano Andreok, gabon denoi. Lehenengo eta behin, mila esker guztioi Basque Culinary World Prize 3. edizioko sari banaketa ekitaldi honetan gurekin egoteatik. Hasierrek esan dauen moduan, sari hau nazioarteko saria da, sukaldarientzat saria, batzuk gastronomiaren Nobel saria deitzen diote. Baina sariaren funtza gastronomiatik haratagoa doa. Benetan, sukaldari batek izan dezaken ahalmen eraldatzailea, ekonomikoa, soziala, kulturala eta abar, ahalmen eraldatzaile hori saritzen da kasu honetan. Eta gaur, gurekin aurtengo irabazlea daukagu, Jok Zonfrio. Bera da Basque Culinary World Prize 2018ko sariaren irabazlea. Congratulations, Jok. Jok, sukaldari buru eskoziarra da. Jokek Orana Fundaziotik Australiako komunitate indigenei babesa ematen die beraien produktuen ekoizpen eta bidezko salmentan eta euren kultura mantentzen. Baina horri buruz eta Joki buruz gero Joan Rokak epaimaiaren presidenteak hitz egingo digu. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas y gracias por acompañarnos en esta noche, la noche del Basque Culinary World Prize. Hoy es otra de esas noches que quedará grabada en la memoria de nuestro centro y muy especialmente en la memoria de Jok, al que quiero felicitar en nombre de todo el patronato del Basque Culinary Center y en el mío propio como presidente del mismo. Felicitarle por el premio que hoy recibe y sobre todo felicitarle y agradecerle su compromiso con la sociedad, su compromiso con las comunidades indígenas de Australia en la producción, la valorización y comercialización justa de sus productos y en el mantenimiento de los ingredientes y cultura culinaria de Australia. Felicitarle porque Jok forma parte de esos chefs del siglo XXI que, conscientes del poder inherente a la gastronomía, han asumido el reto de impactar en la sociedad mucho más allá de sus cocinas y han abordado problemáticas y retos económicos y sociales relevantes. Y eso, para nosotros, para el Basque Culinary Center, tiene mucho sentido, porque eso está en el centro de nuestra misión. La misión del Basque Culinary Center es desarrollar el potencial económico y social de la gastronomía. Y para ello contamos con la formación, la investigación y la innovación. La formación a través de la Facultad de Ciencias Gastronómicas de Mondragón Unibertsitatea y la investigación y la innovación a través del Centro Tecnológico en Gastronomía y Restauración, el BCC Innovation. Y bajo esa misión
de desarrollo económico y social de la gastronomía y junto con el Gobierno vasco, el Basque Culinary World Prize quiere reconocer el compromiso de chefs con ese compromiso con iniciativas sociales transformadoras. Y hablamos de chefs, de mujeres y hombres, trabajadores, innovadores, emprendedores, con orientación a la excelencia, pero sobre todo hablamos de hombres y mujeres comprometidas con la sociedad y que están convencidas que desde la gastronomía se puede influir en el desarrollo de una sociedad más justa y sostenible. Desde que creamos este premio, esta iniciativa, allá en el año 2016, en torno a 600 profesionales de más de 40 países han sido postulados a este premio, demostrándonos que cada vez hay más chefs que se están vinculando con temas de sostenibilidad, de educación, de cultura, de desarrollo económico, demostrándonos que este premio cada vez tiene más sentido. Y para ir concluyendo, en primer lugar, me gustaría felicitar a todos y todas las candidatas a este premio, en particular a los 10 finalistas y en especial a Joc. Congratulations, Joc. En segundo lugar, me gustaría agradecer a los chefs del Consejo Internacional del Basque Culinary Center por su dedicación como jurado y en especial a Joan Roca como presidente. Gracias, Joan. Y finalmente quiero agradecer y hacer público mi reconocimiento al Gobierno vasco por ser promotor de este premio, porque sitúa también a Euskadi a la cabeza de esos proyectos o acciones de transformación social. Benetan, mila esker, sailburu. Eta bukatzeko, once again, congratulations, Joc, zorionak, eta mila esker guztioi zuen arretagatik. Mila esker, Atxa jauna. Para conocer quién está detrás del nombre de la persona ganadora del Basque Culinary World Prize 2018, para descubrir su proyecto y para saber, por qué no decirlo así, quién ha sido el elegido, invitamos a Joan Roca, presidente del jurado, miembro del Consejo Internacional del Basque Culinary Center y chef con 3 estrellas Michelin, como todos sabrán, en el ya mítico Celler de Can Roca. Señor Roca, estaremos encantados de escucharle. Buenas tardes. Bueno, obviamente es un placer y un honor estar aquí y, sobre todo, presidir este jurado que hace ya 3 años que nos reunimos con un propósito, que es el de poner en valor, premiar una iniciativa transformadora. Creo que esto está consolidado. Cuando empezábamos, bueno, era un proyecto, solamente era un proyecto distinto, nuevo, no existía algo así en el mundo de la gastronomía. Y mira que hay premios, reconocimientos, listas. Pero no había nada que pusiera realmente en valor aquello que creo que para nosotros empieza ya a ser importante, para todos los cocineros. Los cocineros estamos comprometidos con el planeta, con los recursos, con las personas. Ya no se trata, como decíamos en la primera edición, no se trata de reconocer al mejor cocinero poniendo solamente en valor lo culinario, lo creativo, sino que se trata de ir un poco más allá, de ir a buscar un compromiso real con esos problemas que tenemos como humanidad y que tenemos que empezar a hacer cosas, pequeñas cosas, que creen conciencia y que nos ayuden a cambiar el mundo. De eso se trataba y de eso se trata. Y eso es lo que hemos valorado de Joc. Teníamos 140 proyectos de 42 países diferentes. Eso es la consolidación. Empieza a ser un premio de referencia en todo el mundo,
Proyectos importantes en todo el mundo se presentan para que los valoremos. Imaginaros la responsabilidad que tenemos. Es una responsabilidad importante que asumimos encantados. Nos reuníamos en Módena, mes de julio, Massimo Bottura, Dominic Green, Narisawa, que venía de Japón, Enrique Olvera venía de México, Mauro Colagreco de Francia, Andoni Luis Adúriz del País Vasco, Manu Bufara de Brasil, Ruth Rachel, escritora, Big Wilson, diseñadora, es decir, no solamente chefs, sino gente de otras disciplinas, un jurado multidisciplinar que quería ampliar las miras de ese cometido que tiene ese premio, que nos ayudaran a escoger. Aisol Crawford y Leonor Espinosa. Leonor Espinosa fue la ganadora de la pasada edición. Leonor trabaja con las raíces. O sea, su proyecto tiene que ver con las raíces, con poner en valor el trabajo de comunidades que llevan muchísimo tiempo comprometidas con su entorno y se relacionan con su entorno de una manera inteligente, humanista. Y eso es lo que Leonor puso en valor, ese trabajo de la gente desde comunidades con pocos recursos que trabajan para rescatar esa cultura gastronómica popular de productos. Y es realmente curioso, pero no es una casualidad, que en este caso Joc esté haciendo una labor muy parecida en Australia. Él está rescatando todo ese conocimiento en forma de ingredientes, en forma de técnicas de cocinar, relacionándose con esas comunidades indígenas que atesoran una cultura maravillosa que tenemos que proteger y dar a conocer para poder avanzar. Para poder avanzar hace falta de vez en cuando parar, mirar a nuestro alrededor, mirar sobre todo el pasado, rescatar esto, recuperarlo, darlo a conocer y de esta manera quizá, respetando mejor el entorno, esas culturas ancestrales, aprendiendo de ellas, quizá consigamos entre todos cambiar el mundo. En este caso, Joc ha sembrado las semillas para un mundo mejor. Enhorabuena. Congratulations, Joc. Eskerrik asko, gracias, señor Roca. Tras las palabras del presidente del jurado, entiendo que es oportuno que a través de unas imágenes, a través de un vídeo, podamos conocer la labor, el proyecto, la figura del ganador de esta tercera edición del Basque Culinary World Prize. Joc Zonfrillo jaunak Australian garatu duen The Orana Foundation proiektuaren berri, esan da bezala bideo baten berri ezagutuko dugu. I came to Australia 15 years ago and I didn't get a sense of our food culture at all. I needed to know more about the Australian culture. You know, what is it? And I found it in Aboriginal people and their connection with the actual land. I had a realisation of just how sophisticated the Indigenous food culture was. I'm finding ingredients every trip I go out. There's always something new. I need to find the key that unlocks the information to make that something, a resource that I can use and tell the story of where I am. To take something inedible and make it edible, the key to that lies in their culture. I'm finding a lesser connection culturally when I go and visit a community now, and that's because there are missing gaps in their timeline from their family. Because my mom not from here,
They're from up somewhere else. I mean, we're all from somewhere else, aren't we, Sandra? The social dislocation is huge, and that social dislocation has led to a number of pretty dark things happening within the community and within the culture. Living the 21st century way, the white man's way they wanted you to live, it's not the way that we used to live thousands of years ago, and it's surely putting a lot of pressure on us. It's caused a break in knowledge, it's caused a break in continuity of passing on that knowledge. It's all come to the knowledge of our elders, old people. Yeah. Well, my dad always knew where the efficiency. He got all special spots where he catch them fish. But he doesn't tell anybody, he keep it secret too. That hurts, to have so much knowledge that was always passed on and passed on and passed on, and then it was broken. We're losing that culture, and there's no one to continue with this, with the cultural stuff. It used to be a few years ago. We lost them now. You know, one of the fundamental lessons I learned since day one was give back more than you take. To create a restaurant, and yeah, it does great food and it's delicious and whatever, but is that really enough? Am I giving enough back of myself and my time and the knowledge that's very quickly disappearing like quicksand? No, it's not. And that's why I created the foundation. The key to the success of the Orana Foundation is going to be breaking the cycle, re-establishing a sense of pride and acknowledgement in Indigenous communities. The type of projects that I think are going to work in a community is something that is innately tied into their cultural DNA. And that's all around food. That's going to give that sense of pride. That's going to give that sense of achievement. What if we lost this amazing connection to the land? If we don't somehow make a move to preserve what little is left, we're going to regret it. We need everyone's support for the foundation. We need as many people as possible to engage and give a voice to the voiceless. Por tanto, John Zonfrilo y el proyecto The Orana Foundation son los grandes protagonistas de la jornada. Por tanto, vamos a darle la palabra al premiado de este año. Mr. Zonfrilo, congratulations once again. Come here, please. Thank you for coming. And it's time for your speech. Thank you. My heart is beating like a fat clock. There's only a handful of moments, I think, in my life that will be or have been unforgettable, and I've got to say this is one of them. First of all, thank you to the Basque Culinary Centre, the Basque government and the jury, Joanne and all the panel as well in the end, to my teams at home and the restaurants, the foundation, my family in Scotland and Australia, and of course my wife. I don't know how you put up with me. Sometimes life doesn't make sense, you know, there's no obvious path to follow. It's just a vast collection of little decisions that somehow lead you to where you were always meant to be. Reflecting in the last 30 years of my decisions in my career, of conversations, of turning points, I know that somehow I've arrived here at what will be my life's work. It's heartbreaking for me to think that during my lifetime, Indigenous Australian language and culture is in danger of being completely wiped out. That the last 60,000 years of passing cultural knowledge from one generation to the next is in jeopardy. I chose to do something about that. And I chose to do it in the only way that I know how, through gastronomy. I've been a chef for my entire life.
or working life at least. There's so much more to gastronomy, though, than just food. It's a study of the relationship between food and culture. And so, our work at the Arana Foundation spans much further than the kitchen doors. The Basque Culinary World Prize money is going to initially provide funding for 3 projects. These funds will then be lent interest-free to the communities that will build these projects, and then they'll pay it back over the following years. Once that money's been recouped, we'll then reinvest it into further projects. So the impact of this award will continue well beyond my lifetime. We stand hand in hand with our Indigenous brothers and sisters, acknowledging that their culture is important, that it's a critical part of not only who they are, but who Australia is. That's something we should all be proud of. Thank you. Eta saria emateko gure artean dugu Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburua. Tapia Andrea, gure artera mesedez, batetik saria emateko, bestetik hitz batzuk egiteko. Larria agintari eta lagunok, Gabon, labur arituko naiz, zen nik uste dut esan beharreko guztiak ia esan da daudela. Congratulations, Jock, for your great job in Australia, and we hope that you will continue your whole life, as you have said. Bueno, guretzako nolabait sari hau garrantzitsua da, pero también tengo que decir que por una parte también es parte egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra hoy? Porque nos pone en el mundo, porque a través de este premio y la gastronomía, el País Vasco también es conocido. Y eso para nosotros es realmente relevante. Zergatikan baita ere aipatzen genuen, gure herria hizkuntza, nortasun berezia, gauza asko dira, baina hoiekin batera baita ere dia balioak. Balioak zemotatakoak, implikazioa, sentiberatasuna, nolabait implikazio horren bitartez okerren pasatzen ari direnekiko laguntza, implikazio hori garrantzitsua da guretzako ondo egindako lana kontutan izanikan. Eta guzti hori sari honen bitartez ere aipatzen da. Eta kontutan hartzen dugu beste gauza bat guretzako herri bezala garrantzitsua dena. Eta da, herria bera zaintzea, gure produktuak erabiltzea, gure produktuak zaintzea, eta sukaldaritzan baita ere nolabait berrikuntzaren bitartez guztia uztartuz sustatzea eta lantzea. Hori nolabait sari honek ere lantzen du. Eta sari banaketa honetan, 3. dan honetan, ikusten dugu baita ere bereziki hori landu dela. Por tanto, no me queda nada más que darle las gracias a Jock por todo el trabajo que realiza, darle la enhorabuena. Y desde luego, si algo representa este premiado de esta 3ª edición, precisamente es eso, la innovación en un producto de economía social, vamos a decir, a través de una acción transformadora relevante, utilizando o basándose en la gastronomía. La gastronomía, lo decía él, es algo más que comida, more than food, y es cierto, es mucho más, y a través de este premio es lo que queremos poner en valor. Creo que esta vez la Presidencia y el Tribunal, bueno, como en otras ocasiones también, han acertado y nos han traído un proyecto fantástico. Gracias por la labor que habéis realizado. Eta eskerrik asko guztioi hemen izateagatik. Espero dugu datorren urtean ere beste proiektu garrantzitsu bat izango dela. Eta berak aipatzen zuen bezala, sari honek balio dezala jarraitzeko horrelako proiektu eraldatzaileak. Ez dadila azkeneko urratsa izan, baizik eta impulso bat gehiago, eta aurrera jarraitzeko indar gehiago. Eskerrik asko guztioi hemen izateagatik, eta orain, nik uste dut izango degula aukera gaua disfrutatzeko. Gero arte.
Eskerrik asko Tapia anderea, eskerrik asko guztioi gaur etortzeagatik zalantzarik gabe, sailburu andereak esan duen bezala, hurrengo urtean ere izango dugu okasioa, izango dugu aukera, hemen elkar bat egiteko, kontuan edukita gizartea eraldatzen lagunduten proiektuak asko izango direla eta horietako bat sarituko dela beste behin ere hurrengo urtean, 4. edizioan. Para finalizar este acto tenemos con nosotros a Iván Nicolai Jiménez, que nos ofrecerá un breve aperitivo, en este caso musical, del instrumento de viento ancestral de los pueblos originarios de Australia. Nos referimos, y me encantaría ahora un pequeño gesto del señor Jock, confirmando que lo digo bien, porque tiene lo suyo esto. El instrumento en cuestión es el didgeridoo. ¿Correcto? Ok, vamos con ello. Eskerrik asko. Bueno, hau ez zenuten espero, ezta? Esta no os la esperabais. Vitoria Eugeniako eszenario izango da gaurko galako afariko otordu gunea. Les invito a que pasen con cuidado por estas escaleras, hay 3 zonas de subida, al escenario para deleitarse con la cena de esta noche de mano de Gorka Txapartegi del restaurante Alameda de Hondarribi, Zuriñe García del restaurante Andramari de Galdakao y Patxi Ezeiza del restaurante Zaldiaran de Vitoria-Gasteiz, on egin daizuela Gabon pasado nahi.